buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a nuestro podcast llamado Philopolitics. En unos momentos comenzamos. Ya estamos de regreso, amigos oyentes. Espero se encuentren bien en casa. Para empezar, primeramente presentándome, mi nombre es Stephanie Alonso Torres, quien llevará este programa de forma respetable y organizada. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante llamado el fallo del contractualismo hacia la mujer, debido al sistema androcentrista. Para eso tenemos diferentes invitadas especiales, expertas en este tema. Por un lado tenemos a Ruth Castro Ramírez. Hola, buenos días, mucho gusto. Buenos días, Ruth. Y también tenemos a Astrid Lilian Brito Guerrero. Hola, Fanny, buenos días, un gusto estar aquí contigo. Buenos días, chicas. Gracias por acompañarnos. Ellas son expertas del tema de estudio de perspectiva de género. Seguidamente, tenemos a nuestras expertas filósofas con sus respectivos pensadores. Tenemos a Emily Calderón Ordóñez, experta del pensador filosófico Thomas Hobbes. Hola, buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días. Después tenemos a Carla Valeria Sánchez Luis, que es experta del pensador filosófico John Locke. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí. Buenos días. Y por último tenemos a Ivette Santiago Arroyo, quien es experta del pensador filosófico Rousseau. Hola, Fanny, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicas, por acompañarnos en este espacio. Ahora bien, a continuación tendremos la participación de nuestras expertas del estudio de perspectiva de género, quienes nos hablarán un poco del tema abordado. Adelante, chicas. Sí, realmente considero crucial este tema, ya que sabemos que por el contexto histórico de la época, los autores lamentablemente argumentaban sus razones para justificar la subordinación de las mujeres. El contractualismo de los autores menciona que los seres humanos son agentes morales, merecedores de derechos humanos, aunque sabemos que ni siquiera en el trasfondo incluían a las mujeres, exaltando así lo que es juzgado por el mismo contrato social, el abuso de poder que se da entre los mismos seres humanos, unos sintiéndose superiores a otros. ¿Pero esto por qué? El preocupante sistema patriarcal viene aprendido de la corrupción de la sociedad o sale de la naturaleza de los hombres. Bueno, aquí analizaremos los puntos de vista de los autores para poder obtener una posición al respecto. Bueno, el tema a abordar en este podcast resulta ser bastante interesante. Para ello me gustaría definir el sistema androcentrista como aquel que pone al hombre como el centro de todo. Y por hombre no me refiero a lo antropológico, sino literalmente al hombre, el sexo hombre, es decir, un sistema en el que el hombre es el centro de cualquier corriente filosófica, política, científica, etc. Lo curioso es que al decir hombre entendemos sociedad, pero yo soy fiel creyente de lo que no se menciona se invisibiliza. Un sistema androcentrista que pierde de vista la inclusión de la mujer está destinado a ser carente de igualdad y por ende de seguridad y de justicia. Claro, como menciona sobre el sistema patriarcal, pienso que tanto como hombres como mujeres deberíamos tener igualdad de oportunidades, sin obviar que somos diferentes, ¿no? Bueno, entrando un poco más al tema del contractualismo, primero que nada quiero definir qué es el contractualismo. Bien, el contractualismo siendo una doctrina filosófico-jurídica que sostiene que la sociedad y el Estado nacen de un pacto. Ese pacto lo establecen los individuos que comienzan a ser parte de esa sociedad, dirigida por el Estado. Los nombres más conocidos, sin embargo, de la tradición contractualista son los de Hobbes, Locke y Rousseau. Para ello tenemos a nuestra experta del pensador filosófico Thomas Hobbes, quien nos hablará de cómo surge este pensador filosófico, cómo influye, cuáles fueron sus aportes, cómo se presenta en el contractualismo hacia la mujer, entre más puntos importantes. Adelante. Muchas gracias, Fanny. Y así es, yo te hablaré un poquito de Hobbes y destacaré uno de los pensamientos políticos más importantes. Pues miren, Thomas Hobbes
fue un filósofo inglés que se especializó en la filosofía política. Él nació el 5 de abril de 1588 en Whitford, Inglaterra, y falleció el 4 de diciembre de 1679 igualmente en Inglaterra. Como veremos, Hobbes es considerado uno de los fundadores del contractualismo y fue un filósofo conservador que viajó mucho y que abogaba por un régimen político absolutista. Para él nosotros somos necesitados y vulnerables, nos extraviamos fácilmente en nuestros intentos de conocer el mundo que nos rodea. Nuestra capacidad de razonar es tan frágil como nuestra capacidad de conocer, pues se basa en el lenguaje y es propenso al error y a la influencia indebida. Cuando actuamos también, podemos hacerlo de manera egoísta, impulsiva o en la ignorancia, sobre la base de un razonamiento defectuoso, en una mala teología o el discurso emotivo de otros. Entonces, ¿cuál es el destino político de la criatura patética, es decir, nosotros? Pues sin lugar a dudas siento que Hobbes piensa que se puede esperar poca felicidad en nuestras vidas. Lo mejor que podemos esperar es una vida pacífica bajo un soberano autoritario. Lo peor aquí es que, cuenta Hobbes, que es lo que él llama condición natural de la humanidad. Esto se refiere a que es un estado de violencia, inseguridad, amenaza constante. En líneas generales, el argumento de Hobbes es el que la alternativa al gobierno es una situación que nadie podría razonar, desear y que cualquier intento que hacer al gobierno rinda cuentas, el pueblo debe sofocarlo, lo que amenaza la situación no gubernamental que todos podemos evitar. Nuestra única opción razonable, por lo tanto, es una autoridad soberana que es totalmente inexplicable para sus súbditos. Por lo tanto, la sociedad civil es la solución para lograr el estado de paz, es decir, a lo que se refiere a la soberanía, mediante un contrato social donde los individuos ceden a su derecho a toda costa para lograr su seguridad. A mi parecer, considero que Hobbes y ningún otro hombre importante de la época se detuviera a pensar sobre la invisibilización de la mujer, a realizar sus obras y análisis del tema del contractualismo. Simplemente la mirada masculina era la única realidad. Lo vemos en el lenguaje con el que se referían. Con la palabra hombres creían que se generalizaba a toda la humanidad. Él menciona en su punto de vista del contractualismo que a los hombres se les recomienda lograr sus intereses mediante obtener relaciones que les beneficien mutuamente, sabiendo que las mujeres no tendrían permitido en la época realizar las mismas acciones. Muchas gracias. Claro que sí, es muy interesante lo que comentan sobre este pensador Hobbes y más cómo se va relacionando en este problema social. Sin duda alguna, al cuestionarnos sobre este problema nos implica de cómo ver la realidad de cada movimiento o problema que día a día se nos presenta. Sin más, presentamos ahora qué nos dice nuestro siguiente pensador, John Locke, a cargo de nuestra experta filósofa Carla Valeria. Adelante. Claro que sí, buenos días. Pues bueno, les voy a explicar un poco acerca de John Locke y como contexto histórico, pues John Locke fue un filósofo y médico inglés, se consideró como uno de los fundadores del liberalismo y también fue un pensador de la Ilustración francesa y él mismo utilizó como instrumentos del contrato social para argumentar el origen del poder político, pero ambas partes parten desde un mismo punto, es decir, que ambos fundamentos se complementan para representar un individuo libre y racional en el estado de naturaleza. Por otra parte, Locke representa la defensa de un estado liberal. De hecho, como ya lo mencioné anteriormente, se considera uno de los padres del liberalismo clásico, pues él mismo no cree que el gobierno absolutista pueda ser legítimo, pues desde un punto de vista lo visualiza de la peor manera. También nos dice que un gobierno absolutista puede ser o puede funcionar solamente con el consentimiento de los individuos, que deben ser libres e iguales. Y pues bueno, en lo anterior mencionado, deben tener soberanía, es decir, que los individuos deben ser soberanos. Ahora bien,
Si visualizamos lo anterior dicho en un panorama actual, vamos a encontrar varias problemáticas en los aspectos que Locke nos decía o que nos planteaba hacia las mujeres y los grupos vulnerables, en donde no se les da voz y no están visualizadas o visualizados del todo. Pueden o existen muchos problemas en la sociedad moderna que principalmente se pueden identificar aún más en las minorías o en los grupos vulnerables. Como ya lo había mencionado, obviamente Locke en su tiempo no solo hacía referencia hacia el resto de las personas, es decir, hacia las mujeres o niños, sino que solamente se centraba en lo que es los hombres, que por cierto, pues no era la mayoría, que debían o tenían libertades. Pero eso, hasta en la sociedad actual, se refleja con tantas faltas hacia la moral, hacia la persona o incluso hacia la justicia. Claro que ahorita en estos momentos nos regimos por sistemas de gobierno diferentes, pero siguen siendo imparciales e injustos, pues yo creo que se tiene una visión mal planteada y objetivos mal ejecutados para con la sociedad en general. Bueno, lo que comentas aquí resulta ser bastante importante, ya que lo que podemos visualizar es que una de las principales raíces de la problemática es precisamente el invisibilizar a la mujer como sujeto político y por ende sujeto de derechos. Si bien Locke plantea un contrato social donde un juez o institución debe fungir como autoridad para brindar seguridad y justicia, pero ¿qué pasa cuando estos jueces e instituciones para ellos, las mujeres viven bajo el yugo de un sistema que es dominado por hombres y políticamente es dirigido hacia hombres? Bueno, pues tienes un contrato social incapaz de englobar a todos los sujetos que conforman una sociedad, porque invisibiliza a las mujeres. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues precisamente lo que plantea el mismo Locke, una revolución. En ella se deben vislumbrar las carencias y el incumplimiento del contrato social, de cómo el Estado es incapaz de brindar justicia y seguridad a las mujeres. Por ello, surge un movimiento revolucionario que exige al Estado el cumplimiento de este contrato, que siglos atrás inicia por reconocer a las mujeres como sujetos de derechos políticos y posteriormente a lo largo de los años a la exigencia de nuestras libertades. Esto es a lo que hoy en día se le conoce como feminismo, que nace por mujeres, para mujeres, en un sistema que desde el inicio las excluye de este contrato social. Sí, sin duda alguna me parece interesante cómo ese pensador analiza sus efectos en la sociedad política y el régimen político, igual sosteniendo la libertad natural de la persona como fundamento de la sociedad políticamente organizada. Bien, por último tenemos a nuestra siguiente experta filosófica del pensador Rousseau, quien está a cargo de Ivette Santiago, abordando cómo se presenta este contractualismo y cómo se desenvuelve en la sociedad. Adelante. Nuevamente, Fanny, muchas gracias por la invitación para hablar de tan interesante tema. Bueno, pues Rousseau fue un filósofo suizo en el cual se inspiró la Revolución Francesa. No solo meditó acerca del contrato social, sino que escribió una obra completa. En ella nos da su visión de cómo el hombre ha pasado del estado de naturaleza en la que disfrutaba de total libertad a estar bajo regímenes tiránicos que oprimían todos sus derechos. Rousseau consideraba que este orden era absolutamente injusto, pues se sustentaba sobre la desigualdad que es consecuencia de la propiedad privada, de manera que es legitimada por el derecho y garantizada por el poder político mediante el uso de la fuerza. Dentro de sus principales concepciones, hace referencia al contrato simbólico, que se establece entre un ciudadano y un Estado. Y es que cuando una persona pertenece a una determinada sociedad, ésta se compromete con una serie de obligaciones que de la misma forma le otorga ciertos derechos. Estas obligaciones y derechos que el ciudadano adquiere al incorporarse a una sociedad es a lo que el filósofo denominó como contrato social. Para este autor, el hombre nunca ha vivido en el estado de naturaleza, pero en ese hipotético escenario se puede extraer su esencia,
siendo el hombre un ser bueno y feliz. Pero al formar parte de una sociedad es cuando se convierte en un ser maligno y miserable. De ahí su frase: el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. Una vez que se une en sociedad, son los hombres ricos privilegiados quienes legislan y actúan en favor de agrandar las diferencias materiales entre los seres humanos, generando conflictos entre ellos mismos. Además, sostiene que la soberanía popular es el valor supremo por el cual nada puede contradecirla. Este acatamiento de voluntad general es la causante de las tiranías que ejercen contra los individuos. Rousseau abogó que las acciones indebidas del hombre eran causadas por la corrupción de la sociedad, pero que en realidad por la naturaleza el hombre es bueno, lo cual considero cierto, y aplicándolo a nuestro tema, al nacer el subconsciente de todos no distingue si tú tienes más u otro menos, si puedes o debes hacer alguna acción específica por ser hombre o por ser mujer. El machismo para mí sí fue algo que fuimos construyendo en la sociedad por temas de poder y de dar roles absurdos en los humanos. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que comenta Ruth. La verdad es que, bueno, solo para hacer una breve aportación en cuanto al tema de Rousseau, es importante rescatar esto que él dice sobre la desigualdad como consecuencia de la propiedad privada. Aquí también habría que hacer una crítica al mundo donde surge el contractualismo, que bueno, es un mundo donde va emergiendo el capitalismo, un sistema totalmente vertical. Creo que desde ahí podemos hablar de desigualdad de oportunidades, porque en este sistema, ¿dónde quedan las mujeres? Evidentemente hasta abajo, pues en el transcurso de la historia no hemos tenido una inclusión. Por ello, el feminismo plantea un movimiento totalmente horizontal, donde no haya ningún tipo de enajenación. Considero que el contrato social debe de dar el mismo trato a todos y no uno preferencial a aquellos que viven en privilegios de clase, raza y sexo. Sí, claro, es muy verdad eso. De verdad, muchas gracias por sus participaciones. Es interesante conocer las perspectivas de estos diferentes pensadores y saber más que nada cómo se desenvuelve o cómo se presenta en lo social. Pues bien, muchas de estas problemáticas se han experimentado o incluso se han proyectado en la vida diaria. Ahora sí, hemos llegado al final de tu podcast favorito. Muchísimas gracias a cada una de nuestras expertas por darnos el tiempo de hablar acerca de esta problemática social, donde hubo un bastante desarrollo en la manera de que cómo nuestros tres grandes pensadores se centraron y en cómo se acepta, una limitación de las libertades a cambios de leyes que garantizan la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Me es satisfactorio haber compartido este espacio con ustedes, chicas. Muchas gracias a ti por invitarnos, Fanny. Muchas gracias. Gracias, Sí, Juan. gracias, de verdad. Y más que nada, no solo yo me llevo este conocimiento, ¿no? Sino que muchas personas que nos están oyendo en este podcast hayan aprendido cosas respecto al contractualismo desde cómo se empieza y en la actualidad se sigue presentando. Valoro mucho las posturas que cada una empleó respecto al tema. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos en otro capítulo más con tu podcast favorito, Philopolitics. Hasta luego.